Un cordial saludo para todas las personas que están asistiendo a esta reunión que se relaciona con la Semana de Economía Agrícola 2021, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, CURLA. Son instituciones que conozco, que he estado en relación con ellas en oportunidades anteriores y de paso pues saludar al querido país de Honduras, donde tuve oportunidad de vincularme desde la década del 70 en los primeros cursos que se hacían sobre proyectos agropecuarios. Posteriormente fui profesor del programa de la Universidad Zamorano, estuve algún tiempo por ahí y después me relacionaba yo con actividades que tenían que ver con todo lo que es de formación agropecuaria en el país. Entonces, voy a compartirles pantalla y para el efecto, pues, entró a una presentación que previamente preparé y que está en manos de la doctora. ¿Se está viendo la pantalla? Yo creo que sí. Entonces, si hay mensaje en contra, me dicen ustedes. Entonces, estas diapositivas están en manos, quiero decir, de la profesora Adelfa Patricia Colón, quien tuvo la gentileza de invitarme a esta reunión. Entonces, mi presentación se refiere a las tendencias contemporáneas y hacia el futuro de la economía agrícola. En este caso, estoy continuando una que hice en noviembre del año 2020 para la Universidad de Costa Rica, quienes me invitaron en aquella oportunidad para presentarles avances innovadores en relación con la formación en economía agrícola. Entonces la doctora Patricia Colón, como les decía, conoció esta presentación y me invita, y voy a hacer una especie de continuación de la misma. Voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera, la evolución creativa e innovadora de la economía agrícola en algunos países latinoamericanos. Y la segunda parte, de mayor amplitud, son las aproximaciones a la perspectiva presente y futura de la economía agrícola. O sea, en estas dos partes de la presentación me refiero a la parte pasada, algo del presente y luego la prospección que veo hacia el futuro alrededor de los criterios modernos de desarrollo empresarial sostenible y una visualización de lo que creo que debe ser el papel del economista agrícola dentro de una orientación sistémica, holística e innovadora de la educación agropecuaria y rural. Bueno, entro entonces en materia, saludando a los amigos que se van haciendo presentes, según observo en el chat respectivo, indicando que me referiré inicialmente a la evolución creativa e innovadora de la economía agrícola en los países latinoamericanos, que haré mención, refiriéndome a que la economía agrícola, como les indico en esta diapositiva, surgió como un campo académico de estudio a fines del siglo XIX y creo que procedió particularmente de la formación que se daba en los Estados Unidos, en la cual se vislumbraban dos corrientes intelectuales. La primera a partir de la economía política neoclásica y la teoría de la empresa, esa es del siglo XVIII. Y la segunda, la corriente que se refiere a la vinculación con una crisis económica en la agricultura estadounidense a finales del siglo XIX. Entonces, en estos casos, observamos que la economía agrícola se vinculó en sus inicios, como lo establece el tratadista Ranch, en la teoría de la empresa. Y es así que se vislumbró, se relacionó con los enfoques del marketing y la organización. Directamente se correspondió con estos dos enfoques y esa fue la que orientó la formación inicial de esta carrera y de esta disciplina en Estados Unidos. Para los posgrados, en las universidades de Estados Unidos, como los que en el caso mío conocí, en este caso yo estudié en Oklahoma State University,
y en esas circunstancias conocí el desarrollo inicial de esta carrera que me sirvió después, ya los que nos formamos en ese caso, para proyectarla hacia América Latina. Entonces, les presento un cuadro comparativo iniciando o indicándoles a ustedes que ahí está la referencia de Runge, año 2006, Agricultural Economics, A Brief Intellectual History, donde encontramos las referencias básicas que les he mencionado. Entonces, aquí hice, como preparación para esta conferencia, una comparación de lo que nosotros aprendimos en las aulas de Estados Unidos. Esto fue lo que yo estudié en mi posgrado. Yo hice mi maestría allá y dejé cursos adelantados para el doctorado, que no continué, pues, porque fui llamado por la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía, y posteriormente fui decano de esta facultad. Entonces, por esas circunstancias, terminé mi maestría y quedé de volver algún día al doctorado, pero no lo realicé. Pero de todas maneras, veo que con este enfoque inicial ayudamos a establecer las orientaciones de la Escuela de Economía Agrícola en Costa Rica, 1976, en donde yo contaba en intervención anterior de 2020, que sirvió con base en una especie de contrato que se hizo entre la Universidad de Costa Rica y el IICA, con fondos de A&D para establecer esta escuela. Aquí encuentro el plan de estudios también de la Universidad de Costa Rica en 2017, que me hicieron llegar de esta universidad directamente, y aquí incluí el de la carrera de ustedes, que están hoy asistiendo a la carrera de Economía Agrícola de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues no voy a referirme al detalle a este cuadro porque me gastaría todo el tiempo en él, pero les indico que he señalado con colores los principales centros o núcleos de formación: matemáticas en amarillo, la administración de fincas, el mercadeo, la teoría de precio y análisis microeconómico y macro, la organización y gestión agropecuaria, aquí cada una con su color, que la fui proyectando para mostrar que lo que enseñábamos en un comienzo y lo que aprendimos se ha proyectado a lo largo de la historia. Y realmente se han incluido, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Economía Agrícola, algunos cursos que no estábamos aprendiendo nosotros en Estados Unidos, porque se supone que en la formación básica los teníamos, como sociología rural, la contabilidad agrícola. En ese caso, organizamos los elementos básicos de formación al respecto, cooperativas, la preparación y evaluación de proyectos. Bueno, en el caso de la Escuela de Economía Agrícola de Costa Rica, el grupo que reunimos en esas circunstancias, formado por varios economistas agrícolas y otros profesionales de otras disciplinas, nos repartíamos estas materias. Por lo general, yo les puedo decir que dicté gran parte de estas materias, por lo menos unas 6 o 7 de ellas, que nos tocaba al comienzo hacerlo en la Universidad de Costa Rica. A propósito, un recuerdo muy especial a mis compañeros. El contrato UCR, que yo soy el único que vive de ese grupo. Que en paz descansen todos mis compañeros. Nos ayudaron a formar esta escuela. Y de ahí para adelante, pues también quiero recordar a los egresados, quienes me honraron con varias promociones profesionales. Y estos egresados de la década del 70 han desempeñado papeles importantes en su país, tanto en el sector público como en el sector privado. Recuerdo para ellos. Entonces, anoto que este es el esquema que uno visualiza sobre la formación original, proyectada en el tiempo. Ustedes, en el caso de Honduras, ¿qué pudiera destacar? Que están dedicándose también a la computación 1 y 2, que nosotros aprendimos en programación lineal, pero que veo que ustedes están enfatizando más. Y cada carrera pues tiene su propio toque distintivo. Pero aquí lo que les quiero decir es que al comenzarse a difundir los criterios básicos de la economía agrícola, se hacía énfasis en 4 elementos básicos. Recuérdenlos ustedes, mis amigos economistas. Se ve economía de la producción agropecuaria, la administración de empresas agropecuarias, que después dio origen al nacimiento de carreras similares en
especialmente en Colombia vimos, después vi en Costa Rica también, el mercadeo agropecuario y la política y planeación agropecuaria. O sea, estos eran los ejes principales de ese cuadro que les mostré anteriormente. 4 elementos básicos. Y en esto, pues, me refiero a un artículo que ahora veo que la doctora Patricia encontró por ahí, que escribía en 1971, que ella me preguntaba. Sí, yo estaba en esa época ya próximo a ser decano aquí en la Facultad de Agronomía en Colombia, y entonces escribí ese artículo en donde ustedes, si lo consultan, ahí está la referencia, encuentran toda esta historia escrita y colocada en forma específica para el conocimiento de todos. Entonces, estos eran los troncos básicos de la carrera de Economía Agrícola. En otras intervenciones, como la que hice en Costa Rica, destaqué que la carrera no solamente hay que verla como el surgimiento que vino de Estados Unidos hacia nosotros, sino también se empezó a notar sobre todo en las carreras de ingeniería agronómica. Yo estudié agronomía en Colombia y ahí nosotros cuando estábamos avanzando en nuestros estudios nos permitieron a nosotros escoger unas especies de orientaciones. Eran 3: ingeniería agrícola, economía agrícola y la carrera de ingeniería agronómica. La ingeniería agrícola pues es más de los riegos y drenajes, la economía más la nuestra que estamos observando, y la agronomía es lo de los cultivos tradicionales en su conjunto. Entonces, de aquí creo yo que surgió también una tendencia hacia la economía agrícola. Cuando se empezaron a dar cuenta, nos empezábamos a dar cuenta que no bastaba con saber cultivar y enseñar a cultivar, sino también había que echarle números, había que hacerle cifras, había que calcular costos, ingresos y muchas otras cosas que dieron surgimiento a esto que estamos viendo como profesión ahora. Entonces, ya con el desarrollo del tiempo, vimos que habían también algunos criterios y objetivos empresariales que se fortalecían en el avance histórico. Y esto los voy a unir con los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y su vinculación con los criterios empresariales. En este caso, quiero decirles que hice una presentación similar a esta en un homenaje que me rindió hace unos días la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, quienes me nombraron como académico asociado, y entonces empecé a presentar estos criterios también relacionados que les pueden servir a ustedes para futuras formaciones, que los observen como cosas importantes a considerar. Entonces, esto es de la siguiente manera como se los quiero mostrar a ustedes. ¿Cuáles son los que llamo criterios y objetivos empresariales? Estando yo ya en Costa Rica, hacia el año 1975, en conjunto con el director general del IICA en aquel momento, el doctor José Emilio Araújo, quien pedimos que descanse en paz también, brasileño. Entonces, hablábamos de cómo hacerle notar a los profesionales que la finca agropecuaria no era solo una finca, que la veían como parte productiva, sino también había que verla en conjunto con costos, o sea, la parte de ganancias, unidad económica, la parte social, la unidad social, la administrativa en toma de decisiones, la jurídica, porque tenía que tener su título de propiedad bien definido. Después incluimos, yo más adelante incluí la ambiental y teníamos también la unidad de información. Este que está aquí a la derecha era el artículo que escribimos por esa época, amarillento, como ustedes lo ven, hacia una agricultura empresarial en América Latina. Se centralizó el concepto de lo que es la finca como empresa. No solamente la finca como finca, esta era la figurita que colocábamos en aquella época, un hexágono. No fue fácil convencer a los técnicos que nos acompañaban por esa época de que había que verla así. ¿Por qué? Porque muchos decían, no, usted colombiano, que decían los de otras nacionalidades, que se pone a hablar de estas cosas, de las cosas como están, que es toda producción. ¿Para qué se complica la vida? Le dije, no, es que esto viene íntimamente relacionado. Y para no alargarles el cuento, esta orientación que lanzamos acá, en el transcurso del tiempo, desde el 75 hasta acá, más de 40 años, como ustedes observan,
ha dado la vuelta por todo el mundo y ya se habla mucho de este concepto empresarial, el proyecto empresarial de la empresa como tal, lo cual me hace sentir muy contento porque vemos que esto sirvió para mostrar un enfoque más amplio en la conceptualización de la producción tradicional. Eh, Avanzando en el transcurso del tiempo hacia el 96, hablábamos de competitividad sistémica. Mirad que la finca, que es este núcleo verde que está aquí, la empresa, finca como empresa, tiene que ser eficiente, pero no se puede desarrollar sola si no se mira de los límites, de los linderos, de la cerca que decimos en Colombia, hacia afuera. Y entonces viene el círculo concéntrico gris, que es el de la región, verla en un contexto regional. El amarillo, que es verla en vinculación con las políticas macro, lo que el gobierno hace, decide, plantea, los fenómenos que ocurren alrededor de la finca. En caso nuestro vemos la violencia, la inseguridad, los fenómenos, por ejemplo, de corrupción tan comunes en América Latina, la pandemia misma. Todo eso nos indica que este núcleo, el núcleo verde que estábamos acá, va íntimamente relacionado con todos y al final llega a ese núcleo celeste que es el de la parte macro, que es el de la eficacia. Estamos partiendo de la eficiencia hasta la eficacia. Incluso en mi canal de YouTube tengo un video que se refiere a eficiencia y eficacia y que muestra que uno puede ser muy eficiente a nivel micro, pero si no se rodea bien del conocimiento de la parte externa, no llega a la eficacia completa. O lo que diríamos en docencia, un profesor es eficiente cuando dicta sus cursos, cumple con toda su programación, pero es eficaz cuando en el transcurso del tiempo ve a sus egresados ya transformados en jefes de familia, en hombres y mujeres que están aportando al desarrollo de sus países y uno se convence, como digo en ese pequeño video, que el abrazo que le da a un profesor su exalumno es el símbolo más concreto de eficacia cuando lo ve desarrollarse también como un ser humano que cumple con sus deberes. Entonces esto es lo que se llama competitividad sistémica. En la competitividad sistémica, Klaus Esser, aquí me regreso para indicar que por la época que yo planteaba esto aquí en América Latina en el 96, Klaus Esser en Alemania, con un grupo de compañeros, planteó el tema de la competitividad sistémica como un nuevo desafío a las empresas y a la política, y de hecho formuló este cuadrito que vemos acá, este esquemita, donde están los 4 niveles, como los planteó él, de nivel micro, empresas y redes eficientes, meso, instituciones regionales y de fomento, macro, la política presupuestaria y la gestión financiera, y meta, el orden básico que nos indica que estamos llegando a cumplir con los propósitos. Conclusión de esta parte, los objetivos empresariales se deben correlacionar con todo este entorno y marco de referencia. Entonces, esta orientación básica hoy se extiende por todo el mundo, con énfasis hacia los campos de las empresas, los negocios y las organizaciones, porque se está diciendo que hay que tener un conocimiento integral, físico, económico, social y ambiental de la empresa, pero ahora se habla de la cadena de valor. Recuerden en este caso a Michael Porter con su concepto de cadena de valor, que ve que hay que mirar la producción, la transformación, el mercadeo, etcétera. Se reúne también con el criterio de la responsabilidad social empresarial, RSE, con las tecnologías y herramientas modernas, y se está dando origen a una orientación empresarial creativa, innovadora y resiliente. Es una orientación ya universal, de conocimiento complejo, viendo como el criterio de la complejidad que nos hablaba Edgar Morin, para vislumbrar todos los elementos que influyen en el desarrollo de una persona, de una empresa, de una organización, de un mundo. Entonces ahora quiero mostrarles, y eso fue lo que presenté en la Academia Veterinaria Colombiana, cómo los objetivos de desarrollo sostenible se vinculan con estos criterios empresariales. Pero primero hablemos de los objetivos de desarrollo del milenio. Esos fueron establecidos en septiembre del 2000 por un grupo de líderes que establecieron 8 objetivos.
el caso aquí de ganar tiempo, les muestro estos objetivos que ustedes conocen: erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, el segundo, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, cuarto, reducir la mortalidad infantil, quinto, mejorar la salud en la maternidad, sexto, avanzar en la lucha contra el VIH, que era el que estaba en ese momento proliferando en el mundo, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. Como ustedes todos saben, estos llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio se cambiaron ahora por los llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se refieren a elementos que sustituyen los tradicionales para crear un conjunto de propósitos mundiales. Y estos se pusieron en marcha en enero del 2016 y están orientando el desarrollo mundial hasta el 2030. Estamos en relación con esos objetivos. Aquí están, son 17. No voy a leerlos uno por uno en aras del tiempo que tenemos limitado, pero involucran a todos los anteriores de desarrollo del milenio, incluyendo otros más como los que estamos observando acá. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible, mayores en amplitud que los anteriores, han sido agrupados, en este caso por un grupo de consultores en Bolivia, en donde los separan en economía, sociedad y medio ambiente. Aquí sí me refiero, en economía van con el del trabajo decente, el de industria e innovación, el de reducción de las desigualdades y el de producción y consumo responsables. Los ven con el contexto de la economía. En sociedad entran pobreza, hambre, salud, educación, igualdad de género, energía, ciudades y comunidades sostenibles y paz, justicia e instituciones sólidas. Y en medio ambiente, agua limpia, acción por el clima, que es lo del cambio climático que tanto preocupa, sobre todo hoy vemos el trabajo que hace la doctora Patricia Colón y su grupo, que veo que están trabajando activamente en eso, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres. Así agrupados los 17, lo que hice fue reunirlos con mis criterios empresariales que formulé. Y aquí los tengo. Entonces, aquellos que se refieren al campo que mostramos anteriormente de la economía, aquí están: trabajo, la industria, alianzas, desigualdades y producción y consumo. Se refieren a los criterios empresariales que les mencioné, de unidad física y económica, de producción y de ganancia. A continuación van los sociales, que van con la unidad social, pobreza, paz, hambre, etcétera, que ya les indiqué. Y los ambientales van con la unidad ambiental, aquí en esta parte. Y lo que es administrativo, jurídico y de información los vemos como ejes transversales que se relacionan con todos, porque en todos hay que saber administrar, y en todos hay que tener papeles jurídicos y ser consecuentes con el marco legal, y en todos hay que manejar información. Entonces ven ustedes cómo lo involucro. Esta fue la presentación que hice con la Academia Veterinaria. Entonces ya con eso me queda muy fácil ver cómo se va cumpliendo cada propósito, cada objetivo de desarrollo sostenible dentro de un criterio empresarial. Por eso hablamos de criterios empresariales y objetivos económicos, sociales y ambientales de desarrollo sostenible. En estas circunstancias, entonces, a continuación me dirijo a mirar cuál es el papel del economista agrícola dentro de una orientación sistémica y holística de la educación agropecuaria y rural. Esta palabra sistémica y holística, pues todos la conocemos, pero para quienes no la conocen, que algunos, como mencioné en México, dirían, ¿con qué se come eso? Significa realmente que el sistema es la unión de elementos que constituyen un desarrollo personal o empresarial, y holístico se refiere al todo. Entonces, me gusta ver siempre estos criterios en relación con todas las actividades que adelanto. Y ahora lo relaciono con el enfoque por innovaciones. Este es el esquema sistémico. Lo empecé a diseñar en Turrialba, Costa Rica, en donde yo era profesor del CATI, en el tema precisamente de economía de la producción. Y entonces allá Robert Hart, sobre la base de lo que indicaba von Bertalanffy
y otros tratadistas anteriores, se refería a la finca como sistema. Entonces decimos que una empresa o una finca como sistema tiene que tener sus entradas, su proceso y sus salidas. Aquí tengo un video también que es de los más visitados en mi canal, que se llama Pensamiento Sistémico y Enfoque Holístico. Entonces se dice que para lograr un desarrollo investigativo o productivo, o sea, para lograr los productos o los bienes y servicios que ofrece una empresa, hay que tener todos los elementos de las entradas, estas son las salidas, hay que tener recursos humanos representados en los propietarios, los directivos, el nivel gerencial, todo lo que se vincula desde el alto gerente hasta el obrero que desarrolla una labor. Los recursos físicos, hay que tener tierra, hay que tener instalaciones, los económicos, la platica va entrando ahí, el dinero, los recursos administrativos, en todo hay que saber gestionar, los ambientales, tan de moda en la actualidad, por eso los puse de verde, sacarlos, y los aspectos externos, que dentro del contexto de competitividad sistémica que se vive y que les indiqué, no se debe olvidar la influencia de la política, del gobierno, de la seguridad. Entonces, de unas entradas se pasa por un proceso. Ese proceso va desde el diagnóstico de la empresa y su conocimiento hasta el establecimiento de los elementos a considerar. Entonces, esto es lo que llamo orientación sistémica, unión de diversos componentes a nivel empresarial como marco de referencia. Y aquí lo pasé al caso de un ejemplo de un sistema empresarial de una empresa de servicios. La empresa de servicios puede ser una universidad, puede ser una empresa del sector urbano, del sector rural, que ofrece unos servicios y que junta en las entradas los elementos que tiene en el proceso, lo que les mencioné, separando también los externos, esta repetición del anterior, y brinda unos servicios. Con esta visualización me queda más fácil hacerle entender a los estudiantes y personas que se relacionan con esto que el reto gerencial es tratar de buscar la eficiencia del cumplimiento de todo esto para poder desarrollar la empresa internamente dentro de un contexto de entorno. Por eso es que entonces separo siempre el sistema empresarial por procesos. Y aquí vienen los procesos. Esto ya aquí en Colombia ha sido desarrollado también ampliamente, separando los procesos gerenciales o estratégicos, los operativos y los de apoyo o soporte. Estos tres son los que se relacionan más con el desarrollo empresarial. Siempre habrá un gerente que tiene que ser eficiente en su desarrollo de toma de decisiones, unos procesos operativos que son aquellos que efectúa quien sabe hacer la empresa. Por ejemplo, en el video que tengo ahí les muestro cómo preparar un plato de comida. Alguien sabe hacer el plato de comida, pero alguien sabe gerenciar para lanzar esa producción de comida como una empresa. Y todo va relacionado con procesos de apoyo o de soporte, que son los financieros, que son los de recursos humanos y demás, que sirven para mirar cómo de unas entradas que se tienen se pasa a tener productos y servicios. Este que sigue es el mismo, se llaman megaprocesos, así creo que lo bautizaron los tratadistas de la materia en Colombia, Rafael Mariño y otros relacionados, que hablan de los procesos gerenciales, viéndole el círculo de planear, hacer, verificar y actuar, PHBA, original de Edward Deming, los de apoyo, que son calidad en servicio, gestión financiera, y los operativos. Entonces lo que buscamos es ser eficiente en estos procesos. Y es lo que la persona que se relaciona con la parte interna de la empresa está buscando. Por consiguiente, voy mirando cada uno de los elementos de la empresa en función de innovaciones y de procesos. Primero miremos la parte física y tecnológica. En la parte física y tecnológica hay que buscarse innovaciones en biotecnología y procesos de la producción. Entonces hoy se está hablando, y saludo en forma especial aquí a mi amigo Ernesto Lave en Colombia, quien fue invitado a asistir a esta reunión, porque él se encarga mucho de distribuir esto a nivel del país, trabajar con elementos de georreferenciación,
drones y satélites, aplicación de materiales. Estamos viendo que en la actualidad se habla también de innovación del manejo agropecuario de acuerdo con el Pacto Verde de la Unión Europea, que entre otras cosas dice que hay que reducir la aplicación de pesticidas, agroquímicos y fertilizantes en un 30% hasta el 2030, coincidiendo con los ODS, Pacto Verde. Se está hablando también de los métodos electrostáticos para polinización y reducción de cantidad de agua usada. En cambio de regar agua en un cultivo en forma indiscriminada, en donde la gota puede perderse en muchos casos, ya se está llegando a un punto en donde se evita que se desperdicie el agua, y esto está influyendo también en polinización, método electrostático, para que se abran también los aparatos de producción del polen en la parte masculina y lo que tiene que ver con la flora en su desarrollo, para ser eficientes en la polinización y la nebulización electrostática, donde ya se está esa nube de distribución del agua, ya no es en un chorro líquido que se va perdiendo, sino en forma de nebulización que reduce la pérdida. Entonces, es mucho lo que se ha avanzado en eso, y aquí habría que consultar con los especialistas en la materia que están trabajando diariamente en ese caso. Y precisamente en Colombia hubo una reunión en días pasados, auspiciada por el Ministerio de Agricultura, que se llama El Campo Innova, se llamó El Campo Innova, se encuentran sus memorias ahí, en donde se dieron consideraciones para la innovación agrícola y pecuaria en varios países. Participaron profesionales del Brasil, de Perú, de Chile, Europa, y están viendo la actividad productiva en forma sistémica, entrando a mirar cómo enfatizar la oferta de alimentos limpios y saludables, la oportunidad para la protección de cultivos, plataformas biológicas de impacto en la industria, soluciones microbianas. Esas presentaciones se hicieron y me gustaron porque ahí se está aplicando realmente lo que es la biotecnología. Eso está ganando fuerza, como les dije, ya inclusive familiares míos muy cercanos están estudiando biotecnología específicamente, que se ofrece en algunos países especializados, la variación genética. En todo caso, me gustó mucho de esta presentación que hicieron los señores de la Feria Internacional de Innovación Agropecuaria, específicamente de Brasil, de Embrapa, empresa brasileña de pesquisa agropecuaria, mostrando que el avance tecnológico tiene razón de ser, pero si se incorpora al modelo de negocio. Importante conclusión, ¿eh? Porque yo aquí hacía referencia de que cuando hice mi tesis de grado de ingeniero agrónomo aquí en Colombia, en la granja de Lica, el Instituto Colombiano Agropecuario, Tibaitatá, fuimos unas personas que hicimos un estudio muy bueno, perdón que lo imparticio a nivel personal, muy bueno lo considero yo en la parte técnica, excelente, era control de malezas en aporques del cultivo de papa, pero no le metimos ni un solo número. Y yo después con el tiempo me preguntaba, qué bonito, pues hicimos la parte productiva, pero ¿qué pasó con la parte económica? Se nos quedó en el tintero, habría que ver qué pasa. Y aquí se resume muy bien ahora, en donde se ve que eso tiene que ir vinculado al modelo de negocios. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la parte de innovación en el aspecto físico. Si me meto en el segundo criterio, que es el aspecto económico, recuerden mi figura de finca como empresa, en el económico, que es la base del trabajo del economista agrícola, se innova en el análisis de elementos micro y macroeconómicos. Y ahora se establece criterio también hacia lo que tiene que ver con la bioeconomía, aunque no surge propiamente de la economía como tal, y me referiré también al sistema de comercialización. Entonces se está innovando en el análisis de elementos micro y macroeconómicos básicos. Ya no simplemente los costos, los precios, hay que ver también, y ahí vino el advenimiento de las materias de preparación de proyectos, el calcular los indicadores de eficiencia económica, tasas internas de retorno y demás elementos en forma sistematizada de acuerdo con el modelo de negocios. Mucho es lo que se ha innovado en eso. Está la bioeconomía que surge también, la economía circular, e innovaciones con relación al sistema de comercialización. Me referiré en forma general, por el tiempo, a algunos de ellos.
porque de esta manera también hay ejemplos de empresas dedicadas a esta labor que acompañan el estudio del modelo de negocios con análisis económico y administrativos basados en tecnologías modernas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una empresa en Colombia que está trabajando sobre la creación de modelos de gestión agropecuaria, agrogestores. Empresa Colombia 2020, por ejemplo, está con un grupo de sus personas trabajando en esto. Y también estábamos viendo que el CIPEC, que es un organismo también de consultoría, trabaja en forma integral todos estos criterios. Entonces nosotros observamos que, refiriéndome al caso, por ejemplo, haciendo mención a la bioeconomía, todos ustedes lo saben, es la producción, utilización y conservación de recursos biológicos. Se reduce el uso de los recursos fósiles, se busca disminución de la huella de carbono, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de una economía sostenible, en lo cual países en Centroamérica han avanzado bastante. Entonces se ve, de acuerdo a la Cumbre Mundial de Bioeconomía, un conjunto de criterios que precisamente en esta Semana de la Economía Agrícola los van a referir a ustedes en forma específica, pero es la utilización más amplia de recursos biológicos considerando su impacto en lo que tiene que ver con el desarrollo de todo lo que se refiere a estos elementos de, inclusive de apoyo a la movilidad y a otros criterios, sustituyendo el petróleo y la gasolina tradicional por otros elementos que ustedes conocen. También aquí en la economía circular vemos dentro del sistema que los bienes y servicios se reciclan. Aquí me acuerdo yo inicialmente de los biodigestores, que era como los veíamos en un comienzo, pero ahora más que ver simplemente como una retroalimentación de las salidas hacia las entradas del sistema, el feedback, ver que se puede ser eficiente en toda la utilización de los procesos que se desarrollan dentro de la parte productiva para llegar a generar realmente un reciclaje completo y en forma orgánica y en forma controlada, racional y científica de estos criterios. Aquí hay muchos elementos que observar en economía circular y entiendo que también se van a presentar en esta conferencia. Ahora me refiero al de las innovaciones con relación al sistema de comercialización. En este caso, en el sistema de comercialización, apoyándonos en auditoría de marketing, vemos que se está hablando ahora de innovar en lo que tiene que ver con segmentos agrícolas de la población, segmentos más que agrícolas, segmentos de los clientes de la población, para buscar cómo se define mejor la población objetivo. Innovaciones logísticas en el flujo de productos y servicios en su camino hacia el consumidor y nuevas ocasiones de consumo. Sobre innovación es mucho lo que se trabaja. Yo precisamente trabajo, desarrollo labores como profesor de la asignatura de innovación y vamos invitando a los que nos acompañan a que sean creativos e innovadores en todo este camino de recorrido. En aspectos sociales, se está hablando de la gestión de recursos y el talento humano, las innovaciones relacionadas con aspectos sociales, psicológicos y administrativos en el análisis y comportamiento organizacional. Y esto tiene que ver mucho con la formación a nivel de pregrado y posgrado. Y en este caso vemos, por ejemplo, el mirar en la empresa también el análisis y comportamiento como tal, vislumbrado u observado en una forma completa, observando que hay instituciones educativas dedicadas a esta labor. En forma completa, por ejemplo, este es el índice del libro que usaba yo en el curso de Análisis y Comportamiento Organizacional que dicté en la Universidad Santo Tomás hacia 2020, en donde se observa que en el desarrollo de una empresa hay que mirar la parte individual, que es donde tiene que ver con las emociones, estados de ánimo, la parte psicológica juega un papel muy importante acá, la acción del grupo, en donde se busca la cohesión grupal, los procesos de comunicación, liderazgo
y la organización, en donde miramos ya la parte de gestión administrativa. Entonces, un comportamiento organizacional como lo estamos observando en la publicación de Robbins y Yats, obtenida o lanzada por Pearson Education de México, muestra que entonces ese contexto implica innovar también las formas de trabajar con el individuo, con el grupo y con la organización. En aspectos ambientales, pues, ¿qué no decir? Se innova en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, el cambio climático. Esto se ha avanzado mucho y se habla también sector de la energía solar y otros renovables. En el caso de energía solar, va a haber, por ejemplo, aquí en Colombia una reunión también que tiene que ver con el caso de la generación de innovaciones en la parte energética, a partir del sol y otros renovables que, si se puede, pues los invitamos a que ustedes también participen en estos criterios, en los elementos. Y hay instituciones educativas dedicadas a esta labor. En lo ambiental, entonces, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, la RSE. Ninguna empresa en la actualidad debe olvidarse de este concepto. Está vinculado estrechamente con la consideración de la característica de lo sostenible, que es, como les decía yo en alguna oportunidad, lo que en Estados Unidos se dice here today, here tomorrow. Lo que esté aquí hoy, que ojalá se conserve hacia el futuro, asegurando las necesidades del futuro sin poner en riesgo ninguna de sus actividades de desarrollo. Y entonces es la integración voluntaria por parte de las empresas, donde se busca eficiencia en el manejo de los recursos humanos y en la proyección hacia la comunidad. Esto, por ejemplo, la innovación vinculada a la responsabilidad social empresarial, lo relaciono con el ejemplo del sistema empresarial, indicando que la RSE la vemos en el subsistema de recursos humanos a implicar un mejor elemento de acción en relación con ese sector humano tan importante, el RH de la organización, pero también el RSE, responsabilidad social, proyectado hacia los niveles meso, región y macro, entre competitividad sistémica del país, para que la empresa realmente preste un servicio y un papel decidido en el desarrollo comunal en el cual se encuentra ubicado. En cuanto a unidad de información, pues se ve todo lo que tiene que ver con la transformación y avances digitales, las industrias 4.0, la sociedad de industrias 5.0, y hay ejemplos de entidades dedicadas a esto. Entonces, todo lo que se viene haciendo en los procesos del sistema puede ser digitalizado y puede ser llevado a un proceso adecuado de manejo interactivo con la tecnología que se va involucrando. Y ya la sociedad industria 5.0 se mira más en función de la robotización. Pero aquí les quiero indicar, como vamos a ver acá, que no llegará a depender totalmente de la máquina. Entonces, en avances digitales, todo esto de la agricultura de precisión, la aplicación de la tecnología digital en todas las áreas, como las que vimos, indica que esto se puede hacer, aquello que les hablé de la agricultura de precisión, como les indicaba, tiene que verse aquí interrelacionado. Pero también en la sociedad industria 5.0 tratan de unirse máquinas y humanos para desarrollar más la inteligencia artificial. Y esto pone énfasis entonces en la colaboración entre máquinas y humanos. Pero ojo, aquí hago la advertencia de que no se puede llegar a depender de la máquina en tal forma que se convierta en la orientadora de nuestras acciones. No, el ser humano siempre juega un papel esencial. Es lo que hablábamos también en la parte de la docencia. Por más que se avance en tecnologías educativas y de procesos de comunicación con estudiantes y demás, un profesor no podrá nunca llegar a
dejar de ser considerado como el elemento vital de orientación de los procesos educativos. O sea, el ser humano, un papel esencial juega en esta actividad. Aquí entonces nos relacionamos ya con las innovaciones en aspectos administrativos. He sido un defensor a plenitud, a ultranza, de lo que es incluir la creatividad e innovación en el desarrollo empresarial. En la auditoría administrativa, ser más eficientes. Aquí se ha trabajado mucho en México también, y nosotros tenemos desarrollos aquí en Colombia también sobre el particular. Y el impulso a la resiliencia empresarial por siempre, el saber responder ante las crisis como la que se está viviendo en la actualidad. Entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos relacionar con un nuevo enfoque administrativo? Hay entidades dedicadas a esta labor. Particularmente yo estoy a través de una empresa que tiene que ver con marca personal, desarrollando procesos de honestos mediante capacitación, mediante labores de investigación con los grupos humanos que les he mencionado. Aquí lo que se busca es innovar en el análisis del modelo de negocios. Y esto tiene que ver con el criterio dual que vemos aquí del desarrollo empresarial, que se ve hoy como creación por un lado, la tradicional formación de un plan de negocios, y fortalecimiento, que es ayudarle a una empresa ya establecida a ser más eficaz. Entonces, en creación de empresas, he diseñado este modelo de negocios. Lo llamo Entrepreneurial Toolbox o caja de herramientas empresariales, donde veo en una figura que para un curso, por ejemplo, de plan de empresas o de modelos de negocios, en las estrategias educativas de aprender haciendo y enseñar demostrando, que he propugnado por muchos lados y que incluso aquí en Colombia es el lema de un proyecto de la Universidad de La Salle, proyecto Utopía, que ayudé a formar, pero que aprender haciendo viene de lo que vi yo en Honduras, propiamente en el Zamorano, pero más antes de eso, con lo que hacía John Dewey, Learning by Doing, y enseñar demostrando el proceso que les digo que no hay que ser un profesor solamente de teoría, sino también de demostrar cómo se hace. Entonces, en este caso, el modelo de negocio, estudiamos los guías disponibles en Harvard, en todo lado, elaboramos una guía en donde primero enseñamos a la gente a plantear ideas con técnicas de creatividad. No falta aquí el Design Thinking de la Universidad de Stanford para hacer esto más moderno, incluyendo criterios de empatizar, definir, idear, prototipar. Se estudia esto acá, entonces se saca una idea que ya después de definida se mira como sistema, se analiza en lo externo. Miramos aquí el análisis externo de Pestel, el análisis de Porter y una matriz de evaluación de factores externos. O sea, miramos si esa idea resiste en el desarrollo del entorno que se tiene que ubicar, si tiene más oportunidades que amenazas, que ojalá sean así para seguir adelante, echándole criterios aquí de comercialización, mercado, oferta, demanda, precios, competencia, mercadeo. Aquí se incluye la propuesta de valor Canvas, vista desde el punto de vista del cliente, no la Canvas total, sino aquí la que se refiere al cliente. Y el análisis de ventaja competitiva de Michael Porter. Un sistema de comercialización analizado a la moderna. El análisis financiero, donde, como dije, entra el economista agrícola con sus metodologías de evaluación de proyectos. Los aspectos empresariales internos se complementan con ese análisis que les dije de criterios organizacionales y se elabora el modelo de negocios, que lo vemos en dos formas. Uno, con el esquema básico del Canvas integral de Alexander Osterwalder, quien lo orientó para su tesis de posgrado y ha dado la vuelta al mundo. Y el Lean Canvas, que se trabaja mucho ahora, lo veo mucho en uso en Canadá, sobre todo, diseñado por Ash Maurya. Y otras propuestas. Entonces se plantea un modelo de negocios que describe las bases sobre las cuales la empresa crea, proporciona y capta valor. En este modelo de negocios, entonces les dije, el Canvas del empresario de Osterwalder, sus 9 casillas, en el centro la propuesta de valor, al lado 3 casillas, que es lo de comercialización, con clientes, canales y segmento de clientes. Aquí lo que tiene que ver con los socios,
actividades clave y recursos clave, y al final aquello que trabajábamos en economía agrícola clásicamente, los costos y los ingresos. Mostrado esto en forma así sencilla, resume lo que es un modelo de negocios, que lo llevamos a ferias empresariales. Y lo que dice Maurilla es el mismo anterior, solo que él cambia, que tiene que verse inicialmente el problema. Nos gusta mucho este esquema porque enseña a definir el problema, la solución, los indicadores claves, cuál es la ventaja que tenemos en nuestra empresa con relación a las demás, sigue la propuesta de valor y realmente encontramos variaciones en estas 4 columnas con relación a la anterior. Si ustedes lo comparan, el de Sir Walder y el de Maurilla, y podemos entonces indicar que un modelo de negocios visto en una cartulina, en una figura, en un esquema de esta manera, me resume todo lo que yo quiero decir. Y el cliente que llega a visitarme en una demostración de feria empresarial ya entiende todo visualmente. Ya para la parte de fortalecimiento de empresas en funcionamiento, ya sí me orienté un poco más a diseñar una metodología en donde integré como una especie de lo que llamamos aquí en Colombia un combo, o sea, la unión de muchos elementos. Esto, unir los elementos de planeación estratégica, de sistema, de calidad total, para dar origen a una metodología que se llama Caribe. Caribe precisamente la lancé en el país de ustedes, en Zamorano, en Honduras, en la antiguamente llamada Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, hoy Universidad Zamorano, en el 92. Sucedía que ahí tenían como 400 fincas que analizar desde el punto de vista de un resumen para presentar sus desarrollos futuros y no se sabía cómo. Entonces llegué yo por ahí, estaba cerca y les colaboré con el diseño de esta metodología que les sirvió para ayudar a organizar el proceso, en el cual hoy hay más de 5.000 o 5.500 ejemplos, que aquí en el caso de Cartagena, Colombia, en 2020 lanzamos la nueva versión. Originalmente le llamamos que sea calidad total, RI reingeniería, B bases estratégicas, pero aquí lo rebautizamos con sea creatividad aplicada, RI resiliencia e innovación, y bases estratégicas siguió siendo las mismas. Entonces, ¿cómo funciona esta metodología Caribe? De la siguiente manera. Enseñamos a ver una empresa ya establecida, una finca como sistema. Entradas, procesos, salidas. Le hacemos lo que se llama el TOWS o DOFA. Diseñé una que lo complementa al DOFA, que es sí crea empresa, donde se ven debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, quiénes son los responsables de soluciones, lo que le añadimos. Entonces, hecho ese DOFA, se priorizan las debilidades principalmente, las amenazas pues ya las hemos priorizado en la parte externa, se identifican las causas de esas debilidades, aquí incluye entonces que el combo viene primero con sistema, aquí planeación estratégica y por este lado calidad total, de la que se aplica en Japón, espina de pescado, histogramas, diagrama de Pareto, identificamos las causas de los problemas. Con las causas programamos ejecución de soluciones, o sea, entra el ingrediente de programación, que puede ir desde un simple cronograma hasta un PERT cost, que ya están muy sistematizados todo eso. No dejamos de incluir los análisis de creatividad e innovación y ayudamos a elaborar la propuesta de mejoramiento integral para la empresa para dar origen a un fortalecimiento empresarial inteligente. Entonces, esto, como método de fortalecimiento, ha sido de gran utilidad. Incluso, pues yo esto lo lancé en el año 90, 92, pero ahora actualmente hay unas técnicas como la MGA, Metodología General Ajustada, que incluye muchos de estos elementos, que se ve todo el criterio de desarrollo integral de la empresa. O sea, no quiero decir que ha habido ahí superposición de criterios, sino que todos vamos hacia lo mismo y nos colaboramos en el desarrollo de las ideas en su conjunto. Para esto entonces se tienen unos libros, Creatividad e Innovación para el Desarrollo Empresarial, que proveí aquí, lo tiene ediciones de la U, ustedes lo encuentran en Google, la información, dónde se consigue, y está el de Auditoría Administrativa también. De estos se editaron muchos cursos dentro del plan de estudios de la Universidad Santo Tomás, Administración de Empresas. Y actualmente estoy trabajando sobre el tema de la resiliencia personal y empresarial
por siempre. Me gusta ese tema porque uno tiene que saber reaccionar a los problemas y dificultades que se van presentando. En este caso, me refiero a algo que planteé en donde recordé a Albert Einstein, quien decía que la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en estas crisis donde nace la creatividad. En el caso de Costa Rica, la entrada ya al Instituto Nacional de Seguros, me acuerdo que tomaban unas frases de una obra de Isaac Felipe Azofeifa, donde una madre indígena o campesina le decía a su hijo: de veras, hijo, ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Interesante. Y eso es lo que estamos viendo ahora, de la oscuridad surgir con la claridad. Gonzalo Gallo, un ex sacerdote colombiano, dice que el virus no es maldito, sino también para su criterio es maldito, es bendito, porque es un bendito virus que ha despertado conciencias. Despertó la conciencia del Estado, por ejemplo, para ayudarle más a las poblaciones vulnerables, despierta las conciencias de la gente para ayudarse unos a otros, unir los distanciados, aleja a los alejados y le hace bien a un planeta enfermo, que nos recuerda que el arte de vivir es el arte de amar, y no el de hacer y correr para tener más, y más plata, más y más dinero. Y en mi caso lo adapté a la definición que planteo de que resiliencia es la capacidad de aceptar con estoicismo lo que ocurra y tener la entereza de crear nuevos senderos de vida con la posibilidad de volver a ver el sol y volver a nacer o a comenzar todos los días. Entonces, con esa firmeza de actitud, le incluimos el criterio de resiliencia a la creatividad y la innovación y a la creación y fortalecimiento. Entonces tengo lista ya una obra para lanzar al público en los próximos meses que se denomina Creación y Fortalecimiento de Empresas con Resiliencia e Innovación. Son métodos actualizados para el desarrollo empresarial, para apoyarlo en momentos que requieren permanente reinvención. Resumiendo entonces lo que les mencioné, el papel del economista agrícola en una orientación sistémica y holística de la educación agropecuaria y rural se refiere a ver innovaciones en aspectos físicos y tecnológicos, aquellos de biotecnología que les hablé, la agricultura de precisión, los procesos de producción. En los económicos, ser más eficientes en el análisis de economía de la producción, de los criterios económicos micro y macro básicos, del sistema de comercialización, la bioeconomía, la economía circular. En los sociales, la gestión de recursos y el talento humano y el análisis y comportamiento organizacional. En los ambientales, aquello que hablamos de la RSE, el cambio climático que se trabaja tan ampliamente en la actualidad, el sector de la energía solar y otros renovables. En la unidad de información, la transformación y avances digitales, Industrias 4.0, 5.0. En los aspectos administrativos, la creación y fortalecimiento de empresas desde el punto de vista de la gestión administrativa, innovaciones en neurogestión. En el modelo de negocios, ver el análisis en su conjunto, no descuidando los aspectos externos, y todo para llevar actividades integrales en el desarrollo de la vida, eficiente desarrollo como ser humano y eficacia integral como propósito de vida. Y aquí entonces, en tendencias contemporáneas y hacia el futuro de la economía agrícola, sobre la figura que voy formando de un estudiante, puede ser posteriormente también fortalecido esto con la inclusión no solo del estudiante varón, sino de la estudiante mujer, tan importante. Se cuenta que en la carrera de ustedes en Honduras, un alto porcentaje son niñas que estudian ahí. Entonces consideren que esa figura también puede ser referida tanto a un hombre como a una mujer. ¿Qué debe conocer inicialmente en la base de un economista agrícola? Tendencias económicas, técnicas económicas actualizadas y aplicadas al contexto de la competitividad sistémica. Unirlo a los conocimientos micro y macroeconómicos. Entonces, técnicas económicas, conocimientos micro y macroeconómicos, la informática y sistematización no debe faltar en su formación, el apoyo a la gestión de empresas de producción, agroindustria y servicios, la contabilidad, crédito y finanzas agropecuarias, aunque muchos de esos casos se relacionan con los que hace un contador
en su carrera clásica de contaduría, pero nosotros, como futuros gerentes de empresas, debemos tener los conocimientos básicos de esto. Una unidad ambiental, incluyendo conocimientos de bioeconomía, cambio climático, lo de creatividad, innovación y resiliencia empresarial, la parte de la visión integral del modelo de negocios, los proyectos agropecuarios y rurales, el contexto integral educativo y el eficiente desarrollo como ser humano, miembro de familia y de comunidades, hacia el logro de la eficacia integral como propósito de vida. El estudiante ya formado hacia ser un futuro egresado con todos los logros y propósitos que puede lograr en su vida personal, familiar, social y comunitaria. Y aquí, pues, para despedirme, las informaciones en donde encuentran referencias sobre mis presentaciones. Tengo un blog de innovación y creatividad para el desarrollo empresarial. Con este nombre lo encuentran y encuentran bases hacia muchos artículos que han sido comentados por mis estudiantes. De hecho, le establecí el blog para que los estudiantes fueran formándose más ampliamente de lo que se ve en la clase. Aquí está mi dirección electrónica, hmurciac@gmail.com, y tengo un canal de YouTube con más de 30 videos en la actualidad, en donde estoy tratando de llegar con técnicas de storytelling a poblaciones que no tienen la oportunidad de ser formados a altos niveles educativos. Entonces, con esta presentación, le doy las gracias a todos ustedes por escucharme. Los invito a que sigamos luchando por este desarrollo empresarial y seguir creyendo en la economía agrícola como una parte importante de la visión interdisciplinaria que debe darse junto con otras profesiones para llegar a obtener los procesos de desarrollo humano que todos